Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio, una hora con la historia, una semana más con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Seguimos hablando de historia, pero antes vamos a acudir al blog donpiomoa.es, www.piomoa.es, más España, más democracia, porque ha sido una semana con muchas reflexiones y muchos apuntes en el blog, ¿no, don Pío? Sí, muchos. Muchos de actualidad, otros de fondo más complicado, incluso uno sobre la tragedia Antígona de Sófocles, porque creo que es una tragedia muy esencial, es muy profunda sobre la condición humana, el poder, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar primero de una cuestión que me interesa, y es que la intervención de Francisco José Contreras, que es un intelectual de Vox muy importante, pues que intervino en las Cortes contra la Ley de Memoria Histórica, una intervención muy buena, porque entre otras cosas ha dicho que quien tenía que pedir perdón por la guerra civil era en todo caso el PSOE, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay que plantearlo también de otra manera. Dice, en España, este sería el planteamiento. En España hay mucha gente que no comparte la versión del PSOE, de los comunistas y los separatistas sobre la guerra civil y el franquismo. En democracia, unos y otros tienen derecho a expresarse, a formar asociaciones para defender sus puntos de vista, a debatir y a investigar. Pero esta ley pretende imponer a todos los españoles la versión socialista, comunista, separatista, lo cual es ya pura tiranía. Por lo que tanto esa ley y sus promotores deben ser condenados como una seria amenaza a las libertades de todos, que garantiza en principio la Constitución. Por otra parte, el mismo hecho de que intenten impedir el debate intelectual libre revela tanto el carácter liberticida de esos partidos como la insolvencia de sus tesis, que solo pueden sostenerse mediante leyes de tipo soviético intolerables en democracia. No hay nada más revelador de la falsedad de las versiones dichas que esa ley en la que pretenden ampararse. Evidentemente no han podido rebatir nada de lo que yo he escrito, fundamentalmente porque me he basado ante todo en los propios archivos, prensa y discursos de las izquierdas en las Cortes, así como en las memorias de los principales políticos. Simplemente recurrir a esos testimonios pues ya demuestra la radical falsedad de una historieta según la cual el Frente Popular representaba la democracia y los nacionales eran fascistas. Demuestra que quienes quisieron, organizaron y lanzaron la guerra civil en 1934, y así lo proclamaron públicamente, y quienes falsificaron las elecciones de febrero de 1936, lo que constituyó un verdadero golpe de Estado, e instalaron a continuación un régimen de terror, fueron los supuestos demócratas del Frente Popular, porque así lo decían ellos mismos. Demuestran que el Frente Popular se compuso de hecho o de derecho de socialistas prosoviéticos, de comunistas, de separatistas, de anarquistas y golpistas del tipo de Azaña, que cuando perdió las elecciones en 1933 intentó repetidamente un golpe de Estado. Por su propia composición, el Frente Popular amenazaba violentamente la continuidad histórica de España, poniéndola en trance de disgregación, y la continuidad cultural en trance de sovietización. Sustituyendo la verdadera tradición cultural española, que en parte era cristiana, claro. He hecho un enorme esfuerzo de muchos años de investigaciones para clarificar estos asuntos, que no son meramente históricos porque afectan de modo esencial a la política actual. Y, de nuevo, se cierne aquí la amenaza de disgregación de España y del ataque a las libertades más elementales. Quien lea mis libros, y recomiendo especialmente los más recientes de síntesis, que son la Segunda República Española y por qué el Frente Popular perdió la guerra, pues entenderá mucho mejor la historia, entenderá las repercusiones de esa historia en la actualidad y la razón por la que han tenido que recurrir a leyes liberticidas de memoria.
Y cito aquí brevemente una opinión de Stanley Payne, que pone el asunto en su base, ¿no? Dice, el asunto principal aquí no es que Moa sea correcto en todos los temas que aborda. Esto no puede decirse de ningún historiador, y por lo que a mí respecta discrepo de varias de sus tesis. Lo fundamental es más bien que su obra es crítica, innovadora e introduce un chorro de aire fresco en una zona vital de la historiografía contemporánea española, anquilosada desde hace mucho tiempo por angostas monografías formulistas, vetustos estereotipos y una corrección política dominante desde hace mucho tiempo. Quienes discrepen de Moa necesitan enfrentarse a su obra seriamente y, si discrepan, demostrar su desacuerdo en términos de una investigación histórica y un análisis serio que retome los temas cruciales que afronta en vez de dedicarse a eliminar su obra por medio de una suerte de censura de silencio o de diatribas denunciatorias más propias de la Unión Soviética que de la España democrática. Bueno, esto es lo que tenía que haber ocurrido. Eso es. Si España fuera hoy una democracia. Pero no es una democracia, es una democracia fallida. O sea, yo pongo, por ejemplo, dice, ¿cómo es posible que una delincuente como la Delgado, Dolores Delgado, con pinche de otros como Villarejo y Garzón, pues que haya sido ministra de Justicia y siga como jefa de los fiscales? Bueno, es posible en una democracia fallida. ¿Cómo es posible que el doctor no sea investigado y expulsado de su cargo por estafa académica? Pues más que posible es lógico en una democracia fallida. ¿Cómo es posible que llamen democrática a una ley que ataca las libertades de opinión, de expresión, de investigación y de cátedra, que una ley promovida por un falso doctor y sus cómplices comunistas y separatistas? Pues es claro que es posible en una democracia fallida. ¿Cómo es posible que un estafador socialista llegue al poder aprovechando la corrupción del PP cuando el PSOE es más corrupto todavía? Porque así llegó el doctor. Pues porque estamos en una democracia fallida. ¿Y cómo es posible que unos políticos mangantes osen dictar los sentimientos de los españoles inventando delitos de odio? Esto es algo que se ha impuesto y es algo increíble. Claro. Uno lo piensa un poco, es increíble. ¿Cómo pueden dictar los sentimientos de la gente? Pues lo pretenden. Bueno, es posible porque la democracia ha llegado a un grado de descomposición inaudito. Ahí he dedicado algunos otros breves comentarios bajo el título El poder de las tinieblas, también sobre esta situación. Dicen, es preciso ser muy bestia para atentar contra el Valle de los Caídos, como hacen los gobiernos desde la gente de las narcotiranías Zapatero. El Valle de los Caídos es artísticamente el monumento más logrado del siglo XX en España o en cualquier otro país, al margen de su significación política. Pero estamos mandados por gente muy bestia, en una democracia fallida, una vez más. Hay que ser muy bestia para reivindicar a personajes como Largo Caballero, Negrín o Companys. Pero esos y no otros son los modelos que guían a quienes mandan hoy en España. Solo gentes muy bestias pueden ser cómplices con su silencio y pasividad de la profanación de la tumba de quien les salvó del exterminio o reinstauró su régimen, la monarquía. Desde que el PSOE volvió al poder en 1982, se propuso asesinar a Montesquieu, es decir, corrompiendo el poder judicial, a lo que se sumó el PP. Y tiene que estar muy embrutecido ese poder, para aceptar como ministra de Justicia o jefa de fiscales a una compinche de delincuentes como Villarejo o el juez Garzón. Sí. Macarena Olona ha dicho que la gente tiene la percepción de que están siendo gobernados por delincuentes, pero es que es verdad, están siendo gobernados por delincuentes, ¿no? Besteiro comparó las políticas del Frente Popular con un Himalaya de falsedades, recordando una obra de Tolstoy, una obra dramática, que se titula El poder de las tinieblas. También se puede decir el poder de los bestias. Digo los bestias porque es algo verdaderamente repugnante, que estén haciendo estas cosas y tratando de esta manera, ¿no? Y en fin, esto es parte de las cosas que he venido exponiendo. También algunas sobre los separatistas catalanes. Los caganers o catalufos son aquellos catalanes y charnegos que odian a Cataluña por haber sido siempre parte de España.
hay que plantear las cosas con claridad en esto. Ellos no odian tanto a España como a Cataluña. Del mismo modo que los feministas no odian tanto a los hombres como a las mujeres. Y he tratado también sobre Juan Carlos, porque el caso de Juan Carlos es verdaderamente importante, ¿no? Juan Carlos se comportó desde la transición como el típico socialista corrupto, embustero y sexualmente golfo. Sin embargo, el PSOE y compañías la tienen jurada. Eso a pesar de que Juan Carlos se sometió a ellos de una manera indigna, porque llegó a firmar una ley de memoria histórica que deslegitima a la monarquía por su procedencia, ¿no? Conviene recordar algo que explicó Zapatero, porque le preguntaba a Zapatero, bueno, pero el PSOE ha reconocido la monarquía, ¿no? No, dijo Zapatero, el PSOE no ha reconocido la monarquía sino solo a Juan Carlos, porque no podía hacer otra cosa debido a la debilidad del propio PSOE. Y ahora el PSOE se ceba en él, junto con los comunistas y separatistas, utilizándolo como ariete contra la institución monárquica y acusándole precisamente de corrupción, que es lo más cómico, ¿no? Porque es un oficio de la corrupción en el que son maestros todos ellos, ¿no? Porque el enorme problema del que el sucesor de Juan Carlos quiere hacerse el desentendido, o sea, Felipe se hace como que no va con él, ¿no? Es que la monarquía se autoliquidó en 1931 y si ha vuelto ha sido por decisión de Franco. Este es su pecado mortal, que los corruptos socialistas y sus compinches, que fueron derrotados por Franco, claro, pues no le perdonarán nunca. Así que, como puede verse, la cuestión clave de la democracia en España es siempre la cuestión de Franco. Algunos acusan estúpidamente a Franco de haber nombrado a alguien como Juan Carlos en lugar de a otro, como si Franco pudiera prever cómo evolucionaría el personaje. Claro. Franco procuró darle una educación elevada y española. Le salió un socialista, como digo, pero estas cosas ocurren a menudo en la historia y es imposible preverlas. El gran problema es este. ¿Será posible detener el empuje de izquierdas y separatistas a repetir una segunda república y un frente popular? Porque lo que observamos es precisamente que la monarquía se allana a las humillaciones y ataques que sufre constantemente. A la trascendental firma de la ley de memoria por Juan Carlos le ha sucedido otro suceso no menos histórico, y es la colaboración con el silencio en la profanación de la tumba de Franco. Y como en 1931 será imposible defender la monarquía si la monarquía colabora con sus enterradores. Claro. Este es el problema. Y bueno, aquí ha dicho ahora el doctor que el PP es el heredero directo del franquismo, ¿no? Ojalá fuera así, ¿no? Pero no es así. Claro. La herencia del franquismo es la paz, la unidad nacional, la democracia y la monarquía. La democracia también, porque toda la oposición al franquismo fue antidemocrática, fue fundamentalmente comunista o terrorista. Y esta es la realidad. La democracia solo pudo salir de la situación social creada por el franquismo, situación, insisto, de paz, unidad nacional, y con monarquía, que bueno, es una monarquía claro. que tiene un sentido, por una parte, simbólico de la unidad y la continuidad histórica de España, ¿no? Y por otra parte tiene que apoyarse en las libertades, en un régimen de libertades, ¿no? Bueno, pues todo esto está siendo socavado por el PP y por el golpismo del PSOE y los separatistas, porque cuando hablamos del golpismo de los separatistas catalanes, debemos incluir al PSOE, que realmente los está facilitando en todos los sentidos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que lo está facilitando y como bien dice usted, la monarquía la verdad es que hace muy poco por defenderse, ¿no? Sí, este es el problema, ¿no? Y un aspecto de eso que no hace por defenderse es eso de educar no sé si lo comenté antes, ¿no? Si la monarquía, pues se repetirá la historia, ¿no? Un rey no puede educarse en el extranjero, porque al educarse así tiende a hacerle especialmente amigo de ese país, cuando debe representar exclusivamente a España. El envío de los príncipes a formarse en países anglosajones pues refleja una monarquía servil que sirve a esos países y no a España. Máxime cuando tenemos el problema de Gibraltar. Don Juan se forma en Inglaterra, la amiga y aliada de Gibraltar,
Y por eso Franco insistió en que Juan Carlos educase en España. Después salió como salió, pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? Sí, Por sí. otra parte, estamos viendo cómo la princesa Leonor se está educando en una escuela en que practican el Queer Day. Queer es sinónimo de maricón en inglés, ¿no? Y con espectáculos de striptease, lencería, LGTBI, en fin. Realmente lo que indica eso, por una parte, es que la educación extranjera, o sea, que esa educación revela el desprecio de la propia monarquía por la educación en España, que desde luego es bastante despreciable, aunque no creo que la de los del striptease y demás de Inglaterra sea mejor, ¿no? Sí, no, yo creo que tampoco. Sí. Pues ya si le parece, nos metemos Sí, directamente en el tema que hoy nos ocupa. sí, efectivamente, que va a ser sobre todo, bueno, por supuesto, como estamos viendo, cómo va evolucionando la situación política dentro de España y cómo, y en este contexto, pues, la batalla decisiva de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Kursk. La batalla de Kursk. Sí. Bueno, pues, como decíamos, en 1943, una vez vencidos los alemanes en el norte de África, pues los aliados anglosajones empezaron a atacar a España, por así decirlo, ¿no? Por una parte, crear un ambiente radicalmente antiespañol en USA y en Inglaterra, por la prensa, etcétera, y por otra, a maniobrar con los monárquicos, incluso amenazándolos con que si no se movían, aquí, claro, el régimen de Franco ellos no lo iban a aprobar. Entonces, como no lo iban a aprobar, tenía que caer. Y la solución que proponían, sobre todo los ingleses, era una monarquía que, como estamos viendo, está demasiado, digamos, enfeudada con Inglaterra. Todavía hoy. Bueno, pues al calor de estas novedades, Martínez Barrio, o sea, vamos a los exiliados, Martínez Barrio pues realizaba giras por México. Ya vimos algunas que realizó también Aguirre del PNV, que eran muy graciosas, ¿no? Las emociones que suscitaba, ¿no? Lloros y tal, ¿no? Bueno, pues Martínez Barrio fue por México, como digo, por Argentina, Uruguay y por Chile, además con recepciones oficiales allí, ¿no? Todo el mundo daba por hecho que la República iba a poner, o la República o la monarquía iban a venir dentro de poco. Bueno, pues le acompañaba el general Miaja, que era presentado como el heroico defensor de Madrid. Hombre, muy heroico no fue, tenía todo a su favor, ¿no? Sí, pero, en fin. Así que los dos eran representantes de una república que no habría dejado de existir, dicen ellos, aunque entre los propios exiliados se discrepaba mucho, ¿no? Si existía, si no existía, si quienes la representaban y tal. Bueno, ante miles de personas, Martínez Barrio y Miaja afirmaban muy sonrientes que iban a volver a Madrid muy pronto y así se lo prometían además sus anfitriones y además los círculos de izquierda de toda América, ¿no? Y volvió a ponerse sobre el tapete pues una idea recurrente en estos círculos de formar un cuerpo de voluntarios para luchar junto con los aliados, y además recordando la presencia de buen número de españoles entre las fuerzas de Gaulle, ¿no? Y de pronto parecía que se hacía realidad lo que hasta entonces no era más que un sueño. Y Martínez Barrio pensaba reunir a los diputados dispersos en el exilio y celebrar una sesión de cortes buscando apoyos de Washington, de la prensa auseña y de la latinoamericana y de la masonería. Digo latinoamericana, como ya lo he explicado varias veces, hablo de Hispanoamérica cuando se trata de hablar de cultura y aspectos positivos, y Latinoamérica de las negativos. De todo lo demás, lo contrario, ¿no? Bueno, Carrero Blanco en España pues recibió informe de una tenida masónica internacional, o sea, una reunión masónica internacional, que se habría celebrado presuntamente en Lisboa el 11 de mayo, estamos hablando del 43, y en ella los reunidos, tras rendir, cito,
emocionado homenaje a la memoria de los hermanos que han pasado violentamente al Oriente Eterno en España, es el lenguaje que usan, ¿no? O sea, la muerte, ¿no? Por las persecuciones del en mala hora resucitado Tribunal de la Inquisición Católica, pues elogiaban a la más masónica de las repúblicas, que había sido la Segunda República Española, ¿eh? Y sus grandes esperanzas, desgraciadamente malogradas. Denunciaban inauditas torturas medievales, como sólo puede concebir la mente enferma y siniestra del general Franco y de su vil ejército de cretinos, digno de, en todo, del abyecto inquisidor sádico y perverso. O sea, como puede verse, estaban muy descontentos los masones, ¿no? No es de extrañar. Y por supuesto exageraban una barbaridad. Muy pocos masones fueron represaliados porque no había muchos tampoco, ¿no? Lo que pasa es que tenían mucha influencia política. Sí. Claro. La iniciativa de Martínez Barrio trataba de desbancar de paso pues la iniciativa de la llamada Junta de Unión Nacional que habían montado los comunistas y que en Francia iba prosperando más o menos, orientada por Monzón, del que hemos hablado ya un poco, y tiraba el periódico Reconquista de España. La Unión Nacional encontraba difícil ampliarse a grupos que no fueran comunistas o muy cercanos al PC, porque durante la Guerra Civil los comunistas, que eran los únicos que podían haber ganado la guerra y que eran los únicos que tenían una política inteligente, pues habían tenido que meter en vereda de manera muy drástica a sus aliados, los cuales guardaban un mal recuerdo, lógicamente, ¿no? Bueno, después pasamos un poco a Rusia, después de la batalla de Krasnivor. Recordemos cuando los españoles frenaron una gran ofensiva soviética y después de algún duro encuentro más con ventaja española, pues se habían sucedido las incursiones y los combates menores en el frente de la División Azul, ¿ya? Pero a finales de mayo, pues la división volvía a estar al completo, si bien los últimos relevos llegaban con poca instrucción. Es importante señalar que la División Azul era la única división completa prácticamente que tenían los alemanes en el este, porque habían tenido que prescindir de un regimiento en todas ellas, a fin de mantener el número de divisiones, pero menos reforzadas, ¿no? Un 15% de los divisionarios pues eran de primera hora, que habían firmado por un año más, y un 3%, según algunos autores, serían izquierdistas alistados con la intención de desertar. En realidad, desertaron poquísimos. Y además les fue muy mal, porque los soviéticos no les llevaron a campos de concentración, como todos los demás, ¿no? Y también fue ascendido Esteban Infantes a general de división, con vistas a una nueva operación llamada Parkplatz, que sería el asalto definitivo a Leningrado. Esta ofensiva iba a depender de otra de mayor alcance en el frente centro-sur, la operación Citadelle, en torno a Kursk. Es decir, si Kursk salía bien, podían intentar Parkplatz en Leningrado. Si salía mal, que salió mal, pues todo eso se acabaría. Y los rusos se aprestaban, pues ya digo, a la batalla de Kursk. O sea, como resultado de las campañas del año anterior y principio del 43, que fueron sobre todo Stalingrado, y el intento de copar a todo el ejército alemán del sur, pues se había formado una especie de entrante de los alemanes en el frente soviético, ¿no? El entrante de Kursk, un amplio entrante. Luego hablaremos de ello. Bueno, como cosa anecdótica, en la prensa soviética se hizo conocido, parece ser un partisano o guerrillero español llamado Leonardo García Cámara, el Maño, que fue condecorado 2 veces con la Orden de la Bandera Roja. La primera vez en la defensa de Moscú, donde había ascendido a teniente de la Guardia, y otra por su intrepidez y heroísmo demostrados en la lucha guerrillera, donde se había ganado el apodo del León Rojo. Bueno, este Leonardo mandaba un destacamento mixto de rusos y españoles en los bosques de Briansk, una zona de
por allí, no sé si de Ucrania o de Bielorrusia. O de Bielorrusia, Sí. Y había inventado un tipo de mina que llamaban universal, porque se podía aplicar de muchas formas, ¿no? El mando ruso había detectado frecuentes convoyes alemanes hacia Oriol, dentro de los Oriol o Orel, en otros sitios aparece como Orel. Oriol o Ariol es la pronunciación rusa, ¿no? Dentro de los preparativos para la ofensiva de Kursk, y había ordenado a los guerrilleros pues obstaculizarlos. Cito una cosa así un poco en plan épico, ¿no? Aquel amanecer empezó con el cielo enrojecido por la hoguera de un tren volado, uno de los muchos trenes alemanes que no llegó a Oriol. A Leonardo se le antojó que era un buen augurio. Horas después, camino de su base, organizó una emboscada en una de las principales carreteras. De pronto aparecieron unos camiones. Cuando el primer vehículo pasaba frente a las invisibles metralletas, estalló la voz del maño. ¡Fuego! Supongo que lo diría en ruso. El golpe resultó como se esperaba. Lo que ya no podía prever era que en ayuda de aquellos alemanes acudiera con tanta rapidez un segundo convoy con tropas enemigas. No había otra solución que organizar la retirada plantando cara. Eso lo cuenta un historiador anarquista, Eduardo Pons. Y en la retirada caería el Maño, alcanzado por las balas enemigas cuando cruzaba un río ganado. Bueno, pues vamos ahora a ver cómo estaba la situación global. O sea, el balance de la campaña de invierno en Rusia, que recordemos quería ocupar el Cáucaso, el Stalingrado, etcétera, y que le habría dado posibilidades de ganar la guerra a los alemanes, pues este balance permitía especular todavía con una paz separada entre Berlín y Moscú. Según Manstein, explica en su libro Memorias frustradas, sus memorias, dice, el camino recorrido de Stalingrado al Donetsk lo había sembrado el enemigo de sacrificios, para ir a encontrarse al final de él con dos serias derrotas y con que se le frustraba el intento de aislar el ala sur alemana, a pesar de que para ello había tenido las mejores oportunidades. Y aunque a nosotros nos había costado un enorme sacrificio la plaza de Stalingrado, teníamos también que, según cálculos del alto mando del ejército, llevaban perdidos los rusos desde el comienzo de la guerra 11 millones de hombres, entre muertos, prisioneros y heridos irrecuperables. De suerte que algún día tenía que llegar el enemigo del este al cabo de sus recursos. Los soviéticos tenían en principio buenas oportunidades de atacar a lo largo de todo el frente, porque disponían de tropas bregadas, de tanques tan buenos o mejores que los alemanes, en realidad mejores, los T-34, excepto los nuevos tanques Tiger y Leopard que estaban construyendo los alemanes. Lo que pasa es que eran en cantidad pequeña, ¿no? Mientras que los T-34 eran unos tanques muy buenos y fáciles de reparar, pues los fabricaban en masa los soviéticos, ¿no? Y además disponían de aviones comparables y a veces mejores que los alemanes, y de fusiles de asalto, y ya de mandos muy capacitados y entrenados, ¿no? Recordemos que en la batalla de Madrid los aviones soviéticos eran mejores que los alemanes, eran bastante mejores. No obstante, como había demostrado la campaña posterior a Stalingrado, los alemanes seguían superándoles en movilidad y destreza operativa. Los alemanes funcionaban con una gran flexibilidad en el mando y que daba mucha iniciativa a las tropas. La figura del sargento era fundamental en el ejército alemán. Sí. Mientras que la dirección soviética era muy rígida, ¿no? Así que gracias a esa movilidad y a esa capacidad operativa, pues podían infligir serias derrotas hasta, pensaba Manstein y otros, que les haría insoportable la continuación de la lucha a los soviéticos. La idea de la paz, es posible que Moscú rondó la idea de la paz, máxime porque estaban muy desconfiados de que los anglosajones hicieran lo propio en el oeste, llegaran a una paz con Alemania, o que procurasen que la Unión Soviética llegase casi desangrada a la victoria, ¿no? Y hay algunos indicios de tratos germano-soviéticos a través de Estocolmo, y el historiador y comentarista militar inglés Liddell Hart pues habla de una entrevista entre Ribbentrop y Molotov en Kirovograd, que estaba ocupada por los alemanes,
pero que no llegó a un acuerdo porque Ribbentrop exigía la frontera en el Dnieper y Molotov exigía la frontera de preguerra. La realidad de esta entrevista resulta en extremo dudosa, pero sí, por Estocolmo había algunos que otros tratos, igual que en Suiza los había entre los anglosajones y los alemanes, ¿no? Ujú. Pues aquella primavera el Frente conoció una especie de tregua, pero cualquier acuerdo no fructificó. Pero estos rumores alarmaron a Franco, porque esa no era la paz que él perseguía, la paz entre Alemania y Rusia, lógicamente. Franco pretendía una paz entre los anglosajones y los alemanes, contra los comunistas. Bueno, durante los 2 años anteriores, la Wehrmacht, o sea, el ejército alemán, el ejército en general, las Fuerzas Armadas, pues había tenido sus victorias en primavera-verano y sus derrotas en otoño-invierno. Y en la primavera de 1943 trató de volver a tomar la iniciativa. Ya no, por tercera vez, no, ya no podía aspirar a la conquista de Moscú, ni a la del petróleo del Cáucaso, pero sí a destruir una fracción significativa del ejército enemigo que facilitase o bien ulteriores avances o que indujese al Kremlin a aceptar una paz al gusto de Berlín. Recordemos que las proposiciones, las propuestas de Franco eran rechazadas tanto por los anglosajones como por los alemanes, ¿no? Manstein era probablemente el estratega más brillante que tenían los alemanes. Los alemanes. Uh-huh. Sí. Pues estimaba que la dirección más probable del ataque ruso, y además la más prometedora para pues repetiría el intento anterior de irrumpir hacia el suroeste para embolsar al grupo de ejércitos sur y aplastarlo contra la costa del Mar Negro. Creo que nos podemos hacer una idea geográfica del asunto, ¿no? Uh-huh. A ese fin, pues propuso Manstein, pues facilitar la ofensiva enemiga, o sea, facilitar que atacasen los soviéticos y dejarla adueñarse de la cuenca industrial del Donetsk para embolsarla a su vez y aniquilarla contra el mar de Azov. El plan, que era muy, muy atrevido, claro, exigía que el centro de gravedad de toda la guerra se concentrase en el sector sur, para lo que sería preciso despojar despiadadamente a otros escenarios de guerra secundarios, incluso al riesgo de pasar en ellos por dificultades sensibles. Esto cito de Manstein. Uh-huh. Sin embargo, Hitler se había vuelto mucho más conservador que en 1940 y rechazó la idea. En 1940 fue el ataque sobre Francia, inspirado por Manstein, y que fue un éxito extraordinario, ¿no? A Hitler le obsesionaba el temor de que la pérdida de los recursos mineros industriales del Donetsk, aunque fuera pasajera, paralizase su esfuerzo bélico. Hoy en el Donetsk hay un problema también bélico entre Ucrania y Rusia, como sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una parte de Ucrania, pero poblada sobre todo por rusos. Uh-huh. Uh-huh. El año anterior, sus expertos habían estimado asimismo imprescindible el petróleo del Cáucaso para sostener la lucha, pero la lucha continuaba a pesar de no tenerse petróleo. Y seguiría 1 año y medio más con la insuficiente producción de los yacimientos rumanos y con la gasolina sintética. Los alemanes tuvieron siempre ese problema. De haber conquistado el Cáucaso, no solo habrían tenido abundancia de petróleo, sino que además habrían podido tomar por retaguardia a los ingleses de Oriente Próximo. Uh-huh. Así que la conclusión fue la Operación Ciudadela, con el objetivo de aniquilar las fuerzas enemigas en torno a Kursk. Kursk era un amplio entrante en el frente alemán de unos 15.000 kilómetros cuadrados. Antes dije el frente soviético, en el frente alemán, que al entrar en el frente alemán daba a los alemanes la posibilidad de atacarlo desde el norte y desde el sur y cortarlo, ¿no? Uh-huh. Este estaba entre Oriol al norte y Bielgorod al sur, que eran las dos, tanto Oriol como Bielgorod, estaban todavía en posición alemana, ¿no? Desde el norte los generales se llamaban Kluge y Model, y desde el sur Manstein y Hoth, pues mandarían la ofensiva que debía atenazar y copar al enemigo. Uh-huh. Una vez que se resolvió la operación, Manstein presionó en abril
a volcar todo en ella, lo cito, el volcar todo en ella, porque hasta los eventuales reveses que pudiéramos sufrir en otros frentes, en otros puntos del frente, quedarían ampliamente compensados. Y además surgió hacerlo con la máxima urgencia, a mediados de mayo, para aprovechar la debilidad soviética. Model, en cambio, pidió más tiempo y más preparación, porque pudo observar que las defensas enemigas eran muy poderosas, ¿no? Model era un militar muy competente, pero, según Manstein, sus mismas virtudes, dice, alejaron de sus sienes el lauro de una victoria cosechada en alguna operación audaz. Se amplió la dilación a fin de incorporar los nuevos tanques Tigre y Pantera, y los cañones de asalto Ferdinand, de los que se esperaban grandes efectos, ¿no? Manstein creía que el aplazamiento beneficiaría mucho más al enemigo y, si coincidía con una previsible derrota en Túnez, que ya sabemos que estaba en punto, ya hemos hablado de ella anteriormente, que si coincidía tendríamos que luchar a vida o muerte en dos frentes. No obstante, la acción se retrasó a mediados de junio y nuevos retrasos llevaron a Manstein a cuestionar si ya valdría la pena intentarlo. Los alemanes tomaron muchísimas precauciones para enmascarar sus intenciones, pero en balde, ¿no? Porque Moscú estaba informado por su espionaje. El Stavka era el Estado Mayor soviético, ponderó varias alternativas y decidió, por inspiración de Zhukov, desgastar a sus enemigos mediante una batalla defensiva para contraatacar enseguida en un frente amplio. La población y las tropas fueron movilizadas para articular unas defensas formidables. Los soviéticos allí movilizaron a todo lo que tenían a su disposición, ¿no? Las trincheras tenían muchas líneas de profundidad, tuvieron una longitud total de 10.000 kilómetros, protegidas por vastos campos de minas, unas 400.000 minas se plantaron, ¿no? Y una cantidad inigualada de cañones antitanque. Concentraron 1.300.000 soldados, 2.400 aviones, 3.300 tanques, muchos de ellos de los últimos modelos Stalin, capaces de perforar cualquier coraza enemiga, y 20.000 piezas de artillería y cohetes. La operación estaba dirigida por Zhukov, Rokossovsky, Konev y Batutin. No es demasiado importante recordarlos, lo importante es entender cómo se planteaba la cuestión. Sí. Los alemanes alinearon 900.000 hombres con 2.700 tanques, 2.000 aviones y 10.000 cañones. Y se acercaba una colisión de una intensidad nunca vista, ¿no? Ni en aquel frente ni en otro ninguno, ¿no? Hitler anunció: esta operación debe concluir con un rápido y decisivo éxito. Cada jefe y cada soldado habrán de ser debidamente preparados para que comprendan la importancia decisiva de esta ofensiva. La victoria de Kursk será un faro que iluminará al mundo. O sea, después de la derrota de Stalingrado, podía ser una derrota comparable para los soviéticos. Se dice muchas veces que Stalingrado fue la batalla decisiva de la guerra, pero la que iba a ser decisiva era Kursk, precisamente, ¿no? La batalla, digamos que en 1941, Alemania fracasó en la llamada batalla de Moscú. Fue un fracaso en todo el frente, que estuvo a punto de hacer colapsar al ejército alemán, pero que consiguió mantenerse. Luego, el año siguiente fue la batalla de Stalingrado, y ahora se iba a plantear una situación nueva. Si ganaban los soviéticos, iba a ser para Alemania un desastre total, y si ganaban los alemanes, pues eso les permitiría todavía esperanzas de recomponer todo el frente y ampliarlo y volver a tomar la iniciativa. Bueno, los rusos sabían el día y la hora de la ofensiva por el espionaje en parte de Inglaterra, ¿no? Digamos que los rusos se beneficiaron del desciframiento inglés de las comunicaciones alemanas, de aquella máquina llamaban Enigma, y
y pasaban parte de esta información a los rusos, no toda. Por otra parte, los rusos tenían agentes tanto dentro del propio espionaje inglés como en otros lugares, en la propia Alemania. Tenían informadores incluso en el Estado Mayor, parece ser, ¿no? Bueno, los rusos, como digo, sabían el día y la hora. De modo que durante la noche del 4 al 5 de julio, pues las 20.000 bocas de artillería y de la aviación soviética desataron una tormenta de fuego que perturbó los movimientos de concentración de las tropas enemigas, ¿no? Y les causó sensibles bajas, pero no los detuvo, ¿no? Y por fin comenzó la ofensiva a las 5:30 de la mañana. Los alemanes, de la madrugada, los alemanes tuvieron entonces que padecer los campos de minas y el fuego de los antitanques y los constantes contraataques locales. Es decir, los soviéticos contraatacaban constantemente, ¿no? La progresión se hacía muy lenta y muy sangrienta. En torno a los días 12 y 13 se producía el mayor encuentro de carros de la historia, Prohorovka, con victoria alemana, aunque muy costosa, ¿no? Y dice Manstein, se hallaba la batalla en su ápice y en un tris de la victoria o la derrota. Pero el día 13, Hitler convocó a Manstein y a Kluge a su cuartel general y 3 días antes les comunicó: los aliados habían desembarcado en Sicilia y los italianos no combatían. Por ello, había que desistir de la operación Ciudadela, retirando fuerzas del este para atender a Italia. Además, Model había quedado atascado y una contraofensiva soviética por Oriol amenazaba su retaguardia. Así que Manstein aconsejó persistir en el intento porque creía que estaban tocando la victoria con la mano. Pero Hitler y Kluge no lo veían claro, así que la operación Ciudadela fue detenida. Y esta batalla, que pasa por ser la mayor de la historia en tanques y aviones, pues se concentró en tiempo apenas 10 días y en el espacio, porque era una zona muy, 15.000 kilómetros cuadrados. Tampoco es una gran cosa, pero también está bien, ¿no? Y su número de bajas no fue tan masivo como en Stalingrado, pero vencer en Kursk habría permitido a los alemanes tener a raya a los rusos, incluso llevarlos a una crisis copando su despliegue hacia el Mar Negro. Y quizá les habría facilitado una paz negociada y en todo caso habrían podido afrontar con grandes fuerzas la crisis de Italia. En cambio, debían luchar simultáneamente y en pésimas condiciones en los dos frentes, como había advertido Manstein. Así que puede considerarse a Kursk la batalla realmente decisiva de la guerra mundial, más que la de Stalingrado, ¿no? Porque Stalingrado, con todo su alcance, no había impedido a los alemanes rehacerse y ganar nuevas victorias. Pero a partir de entonces, la Wehrmacht no lograría ya retomar la iniciativa, no lograría infligir ningún revés grave a los soviéticos. Y su tercera ofensiva de verano pues quedó así truncada en su mismo inicio. Y peor aún, los rusos, pero para los alemanes, claro, los rusos lanzaron de inmediato contraofensivas por gran parte del frente y a lo largo de agosto y septiembre recuperaban Oriol, Bielgorod, Kharkov y la cuenca del Donetsk, llegando al Dnieper. Hay que hacerse una idea de la geografía, se puede buscar en un mapa, ¿no? El fracaso de Ciudadela pues alejaba toda posibilidad racional de que Alemania ganase la guerra, incluso que llegase a algún tipo de ten con ten o acuerdo, ¿no? Esta impresión psicológica pues tuvo las mayores repercusiones en todo el mundo, ¿no? Moscú ya no precisaba ningún acuerdo con Berlín y vislumbraba un triunfo completo y la ocupación de buena parte de Europa. Por otra parte, si el desembarco en Sicilia había contribuido a desbaratar Ciudadela, Ciudadela había empujado más indirectamente a la crisis del régimen de Mussolini, que ya desesperaba de la victoria, mientras que los aliados empezaban a bombardear Roma. Pues así, pues como los éxitos alemanes de 1940 habían precipitado en la administración y la opinión italiana una corriente pro-alemana, pues los éxitos aliados en el mismo territorio italiano provocaban la corriente contraria, pro-anglosajona. Y el 24 de julio,
el Gran Consejo Fascista, incluido Chano, pues negó la confianza y destituyó a Mussolini. Y al día siguiente el rey Víctor Manuel ordenaba arrestar al duce, al caído Mussolini, y le sustituía por el mariscal Badoglio. Este Badoglio trató de engañar a los alemanes, prometiéndoles continuar la lucha mientras negociaba bajo cuerda con los aliados y ocultaba cuidadosamente a Mussolini. De este modo se rompía el eje en Europa y para Hitler la alianza con... La verdad es que para Hitler la alianza con el fascismo italiano había sido muy perjudicial. Sí, sí. Había sido muy perjudicial. Y terminaba con un golpe final y terrible que además tenía una gran repercusión sobre Rumania y Hungría. Lógicamente, porque Rumania y Hungría luchaban junto con los alemanes, pero sin demasiado entusiasmo. Si veían que los alemanes iban a perder, pues podían cambiar de actitud. Y de hecho se intentó, ¿no? También Kursk dio a los aliados occidentales, o sea, a los anglosajones, pues un aviso claro de que el Ejército Rojo podía avanzar por Europa central y occidental mucho más de lo que les habría gustado, porque la URSS no daba signos de agotamiento, a pesar de sus sacrificios realmente sobrehumanos. Del 19 al 24 de agosto, Churchill y Roosevelt se reunieron en la conferencia de Quebec y decidieron preparar la invasión de Francia, operación llamada Overlord. Esta operación la llevaba exigiendo Stalin durante 2 años. Nos quedan 7 minutos, don Pío, aproximadamente. Sí. Ya, bueno, pero los otros no se decidían. Sí. No se decidían, pues Stalin sospechaba que lo que querían era que los rusos se desangraran lo más posible, ¿no? Y, en fin, pues Stalin... la operación esta, o sea, que sería el desembarco en Normandía, debía estar lista para el 1 de mayo del año siguiente, o sea, de 1944. Los ruseños le daban la máxima importancia, mientras que Churchill sentía preferencia por el Mediterráneo, porque allí se abría la ocasión de avanzar por Italia y mejor aún por los Balcanes, porque de esto, subiendo por allí, cortarían el paso al ejército soviético, ¿no? Claro. Cosa que Stalin veía también con mucha claridad. Bueno, la conferencia trató también de la construcción de la bomba atómica. O sea, los alemanes prácticamente habían renunciado a construirla porque la creían inviable y no le habían dedicado tampoco muchos recursos, ¿no? En cambio, USA volcaba sumas inmensas en el proyecto. Dadas las expectativas de un arma tan extraordinaria, pues, y los medios para desarrollarla, Roosevelt quería retenerla para su país, lo cual cabreaba mucho a Churchill, porque Inglaterra también aportaba todo lo que podía a la empresa, ¿no?, de fabricar la bomba atómica. Los dos líderes pues llegaron a un acuerdo parcial al respecto, decidiendo excluir a los soviéticos. Sin embargo, el espionaje comunista trabajaba ya de manera muy intensa y, como se vería, de manera muy fructífera para hacerse con los secretos de la bomba. Otro acuerdo de la conferencia fue la intensificación de los ataques aéreos a las poblaciones alemanas. Bueno, pues poco antes del encuentro de Quebec, entre los días 25 de julio y 3 de agosto, las aviaciones británica y useña habían desatado la Operación Gomorra, que era una serie de gigantescos bombardeos sobre la población de Hamburgo. Aunque muchas ciudades alemanas habían sido ya devastadas, el caso de Hamburgo pues marcó un hito, como más tarde lo marcaría la de Dresde, ¿no? Sobre el día 28, pues cito a un escritor alemán, W.G. Sebald, dice: siguiendo un método ya experimentado, todas las ventanas y puertas quedaron rotas y arrancadas de sus marcos mediante bombas explosivas de 4.000 libras. Luego, con bombas incendiarias ligeras, se prendió fuego a los tejados, mientras bombas incendiarias de hasta 15 kilos penetraban hasta las plantas más bajas. En pocos minutos, enormes fuegos ardían por todas partes en el área del ataque, de unos 20 kilómetros cuadrados.
y se unieron tan rápidamente que ya un cuarto de hora después de la caída de las primeras bombas, todo el espacio aéreo hasta donde alcanzaba la vista era un solo mar de llamas. Y al cabo de otros 5 minutos, a la 1:20, se levantó una tormenta de fuego de una intensidad como nadie habría creído posible hasta entonces. El fuego, que ahora se alzaba a 2000 metros hacia el cielo, atrajo con tanta violencia el oxígeno que las corrientes de aire alcanzaron la fuerza de un huracán y retumbaron como poderosos órganos en los que se hubieran accionado todos los registros a la vez. Ese fuego duró 3 horas. En su punto culminante, la tormenta se llevó frontones y tejados, hizo girar vigas y vallas publicitarias por el aire, arrancó árboles de cuajo y arrastró a personas convertidas en antorchas vivientes. Tras las fachadas que se derrumbaban, las llamas se levantaban a la altura de las casas, recorrían las calles como una inundación a una velocidad de más de 150 kilómetros por hora y daban vueltas como apisonadoras de fuego. Los que huían de los refugios subterráneos se hundían con grotescas contorsiones en el asfalto fundido. Nadie sabe realmente cuántos perdieron la vida en aquella noche. Zonas residenciales, cuyas fachadas sumaban 200 kilómetros, quedaron completamente destruidas. Por todas partes yacían cadáveres aterradoramente deformados. En algunos seguían titilando llamitas de fósforo azulado. Otros se habían quemado hasta volverse pardos o morados, o se habían reducido a 1/3 de su tamaño natural. Yacían retorcidos en un charco de su propia grasa. Personas que, sorprendidas por el monóxido de carbono, estaban sentadas aún a la mesa o apoyadas en la pared, y en otras partes, pedazos de carne y huesos o montañas enteras de cuerpos cocidos por el agua hirviendo que había brotado de las calderas de calefacción reventadas. Otros estaban tan carbonizados y reducidos a cenizas por las ascuas que los restos de familias enteras podían transportarse en un solo cesto para la ropa. Cientos de miles de refugiados en estado de choque psíquico huían penosamente. Las víctimas eran sobre todo mujeres, niños y ancianos, pues los varones jóvenes estaban movilizados. La prensa española denunciaba tales acciones, chocando con la repulsa o la burla de la prensa inglesa, que le recordaba su indiferencia ante el bombardeo de ciudades inglesas. Pero bueno, la comparación tenía un punto débil. O sea, la Luftwaffe había perpetrado ataques terroristas sobre Varsovia, Rotterdam, Belgrado, Stalingrado y otras ciudades rusas. Pero en este caso Inglaterra fue probablemente la iniciadora de tales acciones y desde luego la que las elevó, junto con sus aliados ruseños, pues a un grado de sin igual amplitud. Esta estrategia pues nunca logró su objetivo, que era hundir la moral de la retaguardia, ¿no? Y solo afectó secundariamente a la producción bélica de Alemania, pero persistió mes tras mes y año tras año. Sebald acierta probablemente al relacionarla con un automatismo económico, utilizar los recursos dedicados a la producción de bombarderos de largo alcance, y psicológico relacionado con el poder y la revancha, ¿no? Cosa que no valía para los suseños, que no habían sufrido nada semejante. Nos quedan un minuto y medio, Lumpio. Bueno, pues en fin, estamos viendo cómo efectivamente hubo 2 guerras muy distintas, una de una ferocidad tremenda en Rusia, y otra que era más civilizada, vamos a decir, excepto cuando empezaron ya los bombardeos anglosajones de una intensidad y una brutalidad como hemos visto en el de Hamburgo. Y cómo estas cosas repercutían en España, claro, no podía hacer nada. Hemos visto cómo la neutralidad favoreció sobre todo a los aliados occidentales, como, sin embargo, estos que al principio fueron muy considerados con Franco, decidieron expulsarlo, y cómo iba evolucionando la situación en esos momentos. En cuanto a Kursk, insisto, fue la batalla decisiva porque a partir de entonces los alemanes ya no pudieron tomar la iniciativa en ningún momento. Pues, si le parece, don Pío, lo dejamos aquí. Volvemos la próxima semana a Decisión Radio, a una hora con la historia y contando cómo esa Segunda Guerra Mundial, cómo quedaría luego dibujado el mapa en la Europa que había de venir, ¿no? Sí, eso es muy importante. Sí. Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte y con la promesa de volver, Dios mediante, la próxima semana aquí a los micrófonos de Decisión Radio. De acuerdo. Muchas Gracias. gracias. Adiós. Un abrazo.